chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy vamos a hacer el temita de función trigonométrica inversa 1, parte 1, ¿está bien? Bueno, en esta semana número 4 vamos a pasar a un tema muy relevante para muchos, porque es un tema que usualmente viene en examen de admisión, ¿no? Y está muy relacionado también con la función trigonométrica directa o más conocida como función trigonométrica a secas. Entonces, ya sabemos que es una función, ya sabemos que es una función trigonométrica, ya conocemos, ¿no?, las razones trigonométricas. Entonces, el día de hoy vamos a usar o a hablar de la función trigonométrica inversa. ¿Está bien? Ahora, está muy relacionado y tiene unas cualidades muy específicas que las vamos a ver directamente, ¿ya? Miren, ustedes saben, ¿no? Si yo les digo el seno de teta es igual a un medio, ustedes me dicen teta, que es igual seno de 30 grados, te da un medio, ¿no? O si lo quieres en radianes puedes decir pi sextos. Ahora, ¿pero qué pasaría si yo te digo, pero si tuviéramos seno de teta igual a un tercio, ¿cómo despejamos teta? Entonces ahí viene el detalle. ¿Cómo yo puedo interpretar el seno de teta como un tercio? O sea, ¿cómo puedo decir que teta es igual a algo acá? Entonces ahí viene la duda de la función trigonométrica inversa y el uso a la vez, ¿no? Por ejemplo, si te digo tangente alfa es igual a 8, pero no existe un ángulo, al menos notable, que te dé 8 el ángulo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo despejamos alfa? Entonces, para este tipo de ejercicios se aplica función trigonométrica inversa, que no es nada complicado, es simplemente interpretación. Miren, comenzamos con las definiciones. El seno de teta que es igual a x, ¿no? Entonces, si tú quieres despejar el teta, o sea, decir teta es igual a algo, dices teta va a ser igual al arco seno de x. ¿Qué significa esto? Que es el arco del seno del ángulo x. ¿Está bien? Es el arco del seno del ángulo de x. Ahí está. Entonces, teta que es igual al arco del seno de x. Por lo tanto, hay que tener ciertos criterios también, que algunos no lo tienen. Que este ángulo teta va a estar entre menos pi medios y pi medios. Pertenece así, de manera general. Y que el x pertenece de menos 1 a 1. Recuerden que x es igual al seno de teta. Y el seno de teta está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, x está entre menos 1 y 1. Por eso es así, ¿no? Y en este caso teta está de menos pi medios a pi medios. Ahora, vamos a ver unos ejemplitos para que vean. Seno de phi es igual a un tercio. Por lo tanto, si yo quiero despejar phi, digo phi a que es igual al coseno de un tercio. ¿Ahí está? Y digo phi pertenece a menos pi medios a pi medios. Seno de alfa es igual a un cuarto. Alfa que es igual al arcoseno de un cuarto. Entonces, alfa ¿dónde va? De menos pi medios a pi medios, ¿no? Acá tenemos seno de omega es igual a menos un sexto. Entonces acá sería omega es igual al coseno de menos un sexto. Listo. Y lo mismo, pertenece de menos pi medios a pi medios el ángulo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo digo que el seno de teta es igual a 2? El teta no existe. ¿Por qué el teta no existe cuando el seno de teta es igual a 2? Porque el seno de teta, recuerden, de manera general, o el seno de cualquier ángulo está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, nunca va a poder ser 2. Entonces teta no existe. Ya, tengan cuidado. Entonces no pongan, entonces teta es igual a coseno de 2. No. Esto está mal. Porque no cumple con la teoría, ¿no? Acá también te dice x, o sea, esto de acá debe pertenecer menos 1 a 1. ¿Ya? Y bueno, otro caso. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si yo te digo, alfa es igual al arcoseno de un noveno. Y digo, ¿a qué sería igual entonces? Seno de alfa es igual a ¿quién? A un noveno. Ahí está. Si te dicen que beta es igual a arcoseno de menos un tercio, ¿qué puedo decir? Que seno de beta es igual a menos un tercio, ¿no? Simplemente es al revés. Y si te digo que teta es igual a arcoseno de 4, dices de frente. A ver, tú dices, lo haces ya, seno de teta es igual a 4. Pregunta, ¿existe un ángulo que su seno te dé 4? No, porque el seno solo va de menos 1 a 1. Entonces teta no existe, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, eso es el seno. Y lo mismo es en el coseno. Es la misma lógica, pero hay que tener cuidado sus rangos, su dominio del teta, ¿no? El coseno de teta, por ejemplo, es igual a x. ¿Cómo interpretas el teta despejando para esta forma? Teta es igual al arco coseno de x, ¿no? El arco del coseno de x. Y el teta va a pertenecer de 0 a pi. ¿Está bien? De 0 a 180 grados o de 0 a pi. Y x, ¿no?, que sería el valor, va a pertenecer de menos 1 a 1, porque ya saben que el coseno siempre está entre menos 1 y 1. Ejemplos.
Coseno de phi es igual a, coseno de alfa es igual a 2 séptimos. O sea, alfa es igual a ¿quién? A arco coseno 2 séptimos. Y alfa, ¿dónde pertenece? Es 0 a pi. Coseno de beta es igual a un quinto. O sea, beta que es igual a arco coseno de un quinto. Sencillo, ¿no? Y beta pertenece a 0 a pi. O está entre 0 y pi. Y si fuera al revés, si te dicen que alfa es igual a arco coseno de un séptimo, al revés también, ¿no? Coseno de alfa es igual a un séptimo. Si teta es igual a arco coseno de menos 2 tercios, coseno de teta es igual a menos 2 tercios, ¿no? Simplemente es al revés. Y en este caso, beta es igual a arco coseno de 3. Entonces coseno de beta es igual a 3. Pregunta, ¿el coseno puede ser de un ángulo 3? No, porque está entre menos 1. Por lo tanto, beta no existe. ¿Ya? Entonces es bueno que lo tengan en cuenta. Ahora la pregunta que ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? Porque van a haber ciertas situaciones donde te va a servir saber el arco. ¿Ya? No tienes un valor exacto, sí, pero te va a ayudar en las operaciones de los ejercicios, que ahorita vamos a ver sus propiedades. Sigamos con el último, con la tangente. Si te dijeran tangente de teta es igual a x, ya debes saber que es teta que va a ser igual al arco tangente de x. Y para este caso el ángulo teta va a pertenecer, ¿no?, de menos pi medios a pi medios. Y el x pertenece a los reales. O sea, ¿qué significa? Que x puede tener cualquier valor, porque para tangente teta va de menos infinito hasta infinito. O sea, toma todos los valores. Ahora, si yo digo tangente alfa es igual a 4, tú me dices entonces alfa que es igual a arco tangente de 4, y el alfa va a estar entre menos pi medios y pi medios, de manera general. Tangente de beta es igual a menos 5, entonces beta que es igual a arco tangente de menos 5. Y beta pertenece a menos pi medios a pi medios. Y si fuera al revés, si te dicen alfa es igual a arco tangente de 2, tangente de alfa es igual a 2. Si te dicen que beta es igual a arco tangente de 8, entonces tangente de beta es igual a 8. O sea, es la misma lógica. O sea, los arcos simplemente tienen lógica. ¿Qué es lo que cambia? El dominio. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta cuando a veces te piden que delimites dominios o rangos que tengan, ¿no? Entonces, estos de acá son los que hay que memorizarse o recordar. Que nacen no de acá, sino nacen ya de las funciones, ¿no? De funciones trigonométricas, que son las condiciones. Ahora, las nuevas propiedades que vamos a ver, eso sí, ahorita, son las de acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te digo el arco seno de menos x, el menos va a salir afuera. O sea, va a ser igual a quién? Al menos arco seno de x. El arco coseno de menos x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a pi menos arco coseno de x. O sea, para él no sale el menos, sino se resta pi con el menos arco coseno de x. Y en el caso de arco tangente, cuando es menos x, el menos sale afuera también, ¿no? Entonces, solamente cuando sea arco coseno de menos x, el menos sale, pero tienes que sumarle con un pi, ¿no? Pi menos arco coseno de x. ¿Está bien? Ejemplos. Si tú tienes el arco seno de menos un medio, al menos sale. Entonces sería menos arco seno de un medio. Pregunta. El arco seno de un medio, o bueno, seno de qué ángulo te da un medio, de 30 grados, o sea, pi sextos, o sea, pi sextos, y el menos le pones ahí menos pi sextos. Listo. Arco tangente de menos 1, la propiedad dice que el menos puede salir, o sea, sería menos arco tangente de 1. ¿Qué tangente de qué ángulo te da 1? 45 grados, o sea, pi cuartos, y el menos menos pi cuartos. Y el último caso, un ejemplo más, el arco coseno de menos radio de 2 medios. La propiedad dice que si el menos quiere salir, se va a hacer pi menos arco coseno de eso ahí. O sea, pi menos arco coseno de radio de 2 entre 2. ¿Coseno de qué ángulo te da radio de 2 entre 2? 45 grados. O sea, pi cuartos. O sea, esto de acá sería pi cuartos. Pi menos pi cuartos, 3 pi cuartos. Listo. Entonces estamos aplicando las propiedades. ¿Ya? Estamos aplicando estas nuevas propiedades. Y ahora, ¿qué pasaría si me dicen el seno del arco seno de x? Entonces es como que se elimina, ¿no? O sea, si tú le sacas el seno al arco seno de x, te va a dar x, evidentemente, ¿no? Porque, a ver, según la lógica, yo te digo así. Tú sabes que el arco, por ejemplo, seno de x es igual a teta, ¿no? Entonces yo puedo decir, ya. Entonces el arco seno, yo digo el seno de teta que es igual a x, ¿no? El seno de teta es igual a x. Entonces, si yo le estoy sacando el seno al arco seno de x, ¿qué puedo decir? ¿Que esto qué es? Teta. ¿Y cuánto es seno de teta? X. Ahí está. ¿Ves? Simple, ¿no? Entonces, cuando te digan seno del arco seno de x, es x. Cuando te digan coseno el arco coseno de x, es x. Cuando te digan tangente el arco tangente de x, es x. Listo.
Y el x va a pertenecer de menos 1 a 1 en el primer caso, en el segundo caso de menos 1 a 1 y el x al último a los reales. ¿Por qué? Porque estás acá en la tangente, acá estás en el coseno y acá estás en el seno. Y hay condiciones, no se olvida. Muy bien, unos ejemplitos. Seno de arco coseno de 1/3, 1/3. Tangente de arco tangente de 5, 5. Coseno arco coseno de 2/11, 2/11. Sencillo, ¿no? Son propiedades fáciles. Y la última propiedad. El arco seno de x más el arco coseno de x es igual a pi medios. ¿Ya? Y x va a pertenecer de menos 1 a 1, evidentemente. No, evidentemente. Y el arco tangente de x más el arco cotangente de x va a ser igual a pi medios. Propiedad. Y x pertenece a los reales, pero excepto el 0. O sea, no cumple cuando x es 0, porque no existe. ¿Ya? Porque no va a existir. Y el arco secante de x más el arco cosecante de x va a ser igual a pi medios, ¿no? Y el x, hay que tener en cuenta esto, va a pertenecer de menos phi a menos 1, unión 1 a phi. ¿Ya? Estas tres propiedades son muy poderosas también. Ejemplo, arco seno de 1/5 más arco coseno de 1/5. Profe, no sé a qué ángulo es de 1/5, el seno y el coseno. No importa, la propiedad dice que esto va a ser igual a ¿quién? A 1/2. ¿No? Arco seno de 1/5 más arco coseno de 1/5 va a ser igual a ¿quién? A pi medios por la propiedad acá. En el segundo, arco secante de 4 más arco cosecante de 4, pero espérate, tienen que tener cuidado. El x tiene que cumplir con la condición. Es 4. 4 está en el rango de acá, en x pertenece acá, sí, está acá, ¿no? El 4 estaría por acá. Entonces sí cumple. Por lo tanto, esta suma que es igual a pi medios. Tengan cuidado, ¿no? Si te dijera, por ejemplo, arco seno de 5 más arco coseno de 5, no es igual a pi medios porque no existe, ¿no? Tengan mucho cuidado. Ahora, arco tangente 2 más arco cotangente 2 es igual a pi medios por la propiedad de acá. ¿Ven? Sencillo, ¿no? Sencillo. Bueno, entonces estas propiedades digamos que son las más usadas y las que vamos a usar un poquito más. Bueno chicos, entonces ahora toca hacer los ejercicios. Comenzamos con el primer ejercicio. ¿Qué te dice? Despejar x de tangente de x cuartos menos pi sextos, que es igual a 8. Bueno, ¿cómo planteamos este ejercicio? Para poder despejar lo que está acá adentro, porque lo que está adentro es el ángulo, es la tangente de un ángulo, te da 8. Ahora, ¿cómo lo puedo sacar esa tangente? Usando arcotangentes, ¿no? O sea, arcos. Digo, el ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al arco tangente de 8. Y de esa manera lo expresamos. O sea, va a ser igual al arco tangente de 8. Y luego para despejar x, porque quiero que el x esté solito, el pi sextos lo paso a sumar. ¿No? Entonces dejo el arco tangente de 8 y el pi sextos lo mando a sumar, o sea, más pi sextos. Y acá quien se queda, el x cuartos. Luego el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Pasa a multiplicar, o sea, sería 4 veces arco tangente de 8 más pi sextos. ¿Está bien? Así va a todo, ¿eh? Entre paréntesis lo tienen que poner. Entonces, ese 4 está multiplicando al arco tangente de 8, o sea, sería x sería igual a 4 arco tangente de 8. Y ese 4 también está multiplicando al pi sextos, o sea, sería 4 por pi sextos. Ahí está. Profe, pero no hay clave, dirán algunos, ¿no? No hay. Entonces, falta simplificar. 4 y 6. Mitad, mitad. La mitad 2, la mitad 3. ¿Cuánto vale entonces? Sería 4 arco tangente de 8 más 2 tercios de pi. La respuesta sería la C, ¿no? C de casa. Listo. Ahora tengan mucho cuidado que este es el valor del arco tangente, ¿no? No se multiplica por 4. ¿Ya? Porque está dentro del arco tangente. Tengan mucho cuidado, por acá hay claves, por ejemplo, que te dicen 4 arco tangente 32 o arco tangente 32. No se multiplica, ¿ya? Cuando tú tienes el seno de un ángulo y lo multiplicas por 4, este 4 no está multiplicando al x, está multiplicando al seno de x. ¿Está bien? Es muy distinto decir esto que esto. Lo mismo sucede con el arco. Es como que tiene arco seno de x, ¿no? 4 al coseno de x, que decirte al coseno del ángulo 4x.
Ya, mucho cuidado, porque ahí de repente se confunden, ¿no? Algunos. No, está sencillo, ¿no? Simplemente hemos aprendido a despejar. Bueno, vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? Calcular teta sabiendo que es igual al arco seno de teta de raíz de 2 medios menos arco coseno de raíz de 3 medios. Bueno, veamos. ¿Cómo interpretamos esto de acá? Fácil. Tú dices, ¿cuál es el ángulo que su seno te da raíz de 2 entre 2? Recuerda que cuando estamos en el arco seno, el ángulo con el que vamos a trabajar, ¿no? Está entre menos pi medios y pi medios. Acá está. El ángulo, ¿no? El ángulo teta, ¿no? Va a estar entre menos pi medios y pi medios. Por lo tanto, es un ángulo positivo, porque el valor también es positivo. Entonces sería 45 grados, ¿no? Seno de 45, pero tú lo quieres interpretar ¿en quién? En radianes, es pi cuartos. Seno de 45 grados, que es pi cuartos, en radianes, sería el arcoseno de raíz de 2 medios. Menos, ¿cuál es el coseno? ¿No? ¿Qué coseno de qué ángulo te da raíz de 3 medios? Entonces acá hay que ponerle, ¿ah? Porque ustedes de repente no me están entendiendo. Seno de 45 grados es raíz de 2 medios. ¿No? Ahí está. Por eso acá he puesto pi cuartos. ¿Y 45 grados qué es? Seno de pi cuartos, ¿no? En radianes. Lo mismo al otro lado. Arco coseno de raíz de 3 medios. ¿Coseno de qué ángulo te da raíz de 3 medios? Sería el coseno de 30 grados, ¿no? Pero 30 grados en radianes, ¿cuánto es? Pi sextos, ¿no? Pi sextos, 183,6, 30. Y lo reemplazamos, ¿no? O sea, el arco coseno de raíz de 3 medios, pi sextos. ¿Cuánto es pi cuartos menos pi sextos? Lo hacemos por aspa. 6 por pi, 6 pi. Menos 4 por pi, 4 pi. Sobre 6 por 4 o 4 por 6, 24. ¿Cuánto es 6 pi menos 4 pi? 2 pi. O sea, sería 2 pi sobre 24. Eso es igual a teta. Pero como te das cuenta, no hay clave. Entonces simplificamos. Mitad, 1, 12. ¿Cuánto queda arriba? 1 por pi. Pi. O sea, queda pi doceavos. ¿Cuánto vale teta? Teta vale pi doceavos. ¿Eh? Sencillo, ¿no es así? Sencillo. Bueno, la clave es la D. ¿Ven? Fácil. ¿Le explican, por favor? Vamos a la número 3. Está fácil, ¿no? De igual manera, acá te dicen, alfa es igual al arco tangente de raíz de 3 menos arco tangente de 1. Pregunta, ¿tangente de qué ángulo te da raíz de 3? Entonces ponlo así, tangente de qué ángulo te da raíz de 3. Entonces tú te acuerdas y buscas de tus recuerdos y es tangente de 60 grados, ¿no? Esos son triángulos notables, por si acaso, ¿eh? O sea, sería tangente de pi tercios, ¿no? Por lo tanto, si te dicen arco tangente, tú dices arco tangente de raíz de 3 va a ser pi tercios, porque es el ángulo, ¿no? Menos el arco tangente de 1. Entonces, ¿tangente de qué ángulo te da 1? 45 grados. Y 45 grados en radianes es pi cuartos, ¿no? Tangente de pi cuartos. Entonces, ¿cuánto es el arco tangente de 1? Pi cuartos. O sea, ¿qué te están pidiendo restar? Pi tercios menos pi cuartos. ¿Tan fácil, profe? Sí. Multiplicamos en aspa. 4 por pi, 4 pi. Menos 3 por pi, 3 pi. Sobre 3 por 4, 12. 4 menos 3, 1. 1 por pi, pi. O sea, pi doceavos. ¿Cuánto vale alfa? Pi doceavos. Nada más. Nada más. ¿Ven? Aplicativo, sencillo, no está complejo. Y la explicación también está fácil para hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a la 4. Para que vean que el tema no es difícil, ¿eh? ¿Qué dice la 4? Calcular j, que es igual al arco tangente de 1, más el arco coseno de menos raíz de 3 medios. Bueno, entonces el arco tangente de 1, decimos, ¿tangente de qué ángulo te da 1? Tangente de 45 grados. Por lo tanto, el arco tangente de 1, ¿a qué va a ser igual? Pi cuartos, ¿no? Sería pi cuartos. Entonces acá ya podemos reemplazar j es igual a ¿quién? A pi cuartos. Ahora, en la teoría hemos visto un caso como este. ¿Qué pasa cuando es negativo el arco coseno? O sea, lo que está dentro. Entonces vamos a las propiedades. Se transformaba, ¿no? Cuando el arco coseno tiene un menos x, ¿qué dice la propiedad? Se convierte a un pi
menos arco coseno de x. Entonces hay que respetar esa propiedad. Por lo tanto, según esa propiedad, vamos a transformar esto de acá. Se transformaría en pi menos arco coseno y ya desaparece el negativo de adentro, ¿no? O sea, sería arco coseno de raíz de 3 medios. Ya está. Y ahora sí puedo decir, ¿cuál es el arco coseno de raíz de 3 medios? O sea, ¿qué coseno de qué ángulo te da raíz de 3 medios? Sería coseno de 30 grados, ¿no? Coseno de 30 grados te da raíz de 3 medios. Por lo tanto sería coseno de pi sextos. Y ahí lo pones. Sería j es igual a pi cuartos más pi que es igual. Fácil, ¿no? 4 por pi, 4pi más pi, 5pi. O sea, sería 5pi cuartos. Menos, y acá lo restamos, menos pi sextos, porque esto vale pi sextos. Y acá lo hacemos por aspa, ¿no? 5pi por 6, 5 por 6, 30, o sea, sería 30pi. Menos 4 por pi, 4pi. Sobre 4 por 6, 24. ¿Cuánto es 30pi menos 4pi? 30 menos 4, 26pi. O sea, sería 26pi sobre 12. Y nos queda, no, 24, ya estoy adelantándome. Sobre 24, ¿no? Sobre 24. Entonces simplificamos. Mitad, mitad. 13, 12. O sea, ¿cuánto sale j? 13pi sobre 12. Listo. La respuesta sería la B de bebé. ¿Eh? Sería la B de bebé. Sencillo, ¿no? Fácil. O sea, simplemente es encontrar el ángulo que satisface al número, ¿no? Al número. Listo. Vamos a la 5. No se olviden que siempre se trabaja en radianes, como se están dando cuenta. Por eso es importante el tema de grados sexagesimales, saber convertirlo a radial, ¿no? Bueno, sigamos. La 5 que dice. Calcular j, que es igual a la tangente del arco coseno de un cuarto. Ahora, acá vienen los problemas, por así decirlo. Profe, pero ¿coseno de qué ángulo te da un cuarto? ¿No? Porque primero hay que ver lo que está dentro, ¿no? Y luego ya vamos a lo de afuera. Entonces digo, ¿coseno de qué ángulo me da un cuarto? Entonces digo, profe, pero yo no conozco un coseno de un ángulo que me dé un cuarto, al menos en mis ángulos notables. No importa. El coseno de alfa va a ser igual a un cuarto. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? A ver, eso significa una cosa. Para comenzar, que este ángulo alfa está en un triángulo agudo. Bueno, es un ángulo agudo, mejor dicho. O sea que está en un triángulo rectángulo, ¿no? Donde el ángulo alfa es agudo. Ya. Y dime, si tú dices que el coseno de alfa es igual a un cuarto, ¿cuánto vale el arco coseno de un cuarto? Sería alfa, ¿no? O sea, ¿esto cuánto vale? Alfa. O sea, j, ¿qué es igual? J es igual a tangente de alfa. Entonces, si yo hallo tangente de alfa, ¿sale mi resultado? Sí. ¿Cómo es la tangente? A ver, tú tienes que el coseno de alfa es igual a un cuarto. Y tú sabes que el coseno en un triángulo rectángulo es cateto, bueno, cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, ¿quién es el cateto adyacente? 1. ¿Cuál es el adyacente de alfa? El que está acá, o sea, esto es 1. ¿Cuál es su cateto opuesto? Digo, la hipotenusa, 4. Acá está. ¿Qué te falta? El cateto opuesto. ¿Cómo hay el cateto opuesto? Le vamos a poner un x. Con Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras sería cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es x al cuadrado más 1 al cuadrado? 1, ¿no? Más 4 al cuadrado, 16. El 1 pasa a restar. 16 menos 1, 15. Y el cuadrado pasa como raíz. O sea, ¿cuánto vale x? Raíz de 15. Entonces ya tienes cuánto vale el cateto opuesto. ¿Cuánto vale? Raíz de 15. Listo. Y te piden la tangente. ¿Y tangente alfa qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, sería raíz de 15 entre 1. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Raíz de 15. Moraleja. No necesariamente vas a tener ángulos notables. ¿Ya? Los ángulos no necesariamente pueden ser notables. Tú mismo los puedes interpretar. ¿Está bien? Según tu problema, tú puedes interpretar, ¿no? Le puedes dar un ángulo alfa y puedes trabajarlo de igual manera. ¿Está bien? Sigamos. Vamos a la number 6. ¿Qué dice la number 6? Calcular E
sabiendo que es igual al seno del arco tangente de 2/3. Entonces tú dices, profe, pero yo no sé tangente de qué ángulo me da 2/3. O sea, la verdad es que yo no conozco, ¿no? Yo tampoco, la verdad. Entonces no hay problema. Tú puedes decir tangente de teta es igual a 2/3. ¿Por qué hacemos eso? Porque, ¿cuál sería la respuesta de adentro? ¿Cuál es el arco tangente de 2/3? Teta, porque tangente de teta es 2/3. Por lo tanto, ¿E a qué es igual? E va a ser igual al seno de teta, ¿no? Porque esta expresión es igual a teta, su resultado. Entonces, ¿lo que tengo que ver es el seno de teta? Sí. Y ya te dije, este teta, o esta tangente de teta, va a estar en un triángulo rectángulo, donde el ángulo teta va a ser un notable, ¿no? Bueno, no un ángulo notable, sino un ángulo agudo, mejor dicho, ¿no? Entonces digo, tangente teta que es igual, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de teta? 2, o sea, acaba el 2. ¿Cuál es el cateto adyacente? 3, o sea que acaba el 3, ¿no? Respecto al teta. Entonces, ¿qué te falta? La hipotenusa. Le ponemos un x. Y decimos, x al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 4 más 9, 13. O sea, x al cuadrado es igual a 13. El cuadrado pasa como raíz, sería raíz de 13. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 13. ¿Qué significa? Que ya tengo todos los lados. Sí. ¿Cuál es el seno de teta? Cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, sería 2 sobre raíz de 13. ¿Ahí está? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Sería la C de Castillo. ¿Ven? Sencillo, fácil, ¿no? Aplicativo, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Muy bien, vamos a la 7, que dice the number 7. Dice, calcular C sabiendo que es igual al seno de la tangente, el arco tangente de pi sextos. Ahora, vamos a aplicar una propiedad que se ha visto en la teoría. ¿Ya? Por si acaso, de repente dice, profe, ¿y eso de dónde la saca usted? Ya, acá. Esta es la propiedad que estoy usando. Tangente del arco tangente de x, ¿a qué es igual? A x. Cuando x pertenece a los reales. Por lo tanto, cuando sacas la tangente del arco tangente de x, ¿qué te va a dar? X. O sea, que lo de acá es propiedad. Y ustedes me ponen esa propiedad, por favor. ¿Ya? Porque acá yo voy a aplicar esa propiedad. Tangente, el arco tangente, pi sextos, ¿a qué es igual? Entonces va a ser igual al ángulo, o sea, pi sextos. O sea que te queda que C va a ser igual a ¿quién? A seno. ¿De qué? ¿Esto de qué sería? De pi sextos. Ahí me ponen la propiedad, por favor. ¿Ya? Y pi sextos ¿a qué es igual? 30 grados, ¿no? 180 entre 6, 30 grados. ¿Cuánto es seno de 30 grados? Un medio. ¿Pero ya salió? Sí, ya salió. Listo. ¿Está difícil? Yo creo que no. Ahí me ponen la propiedad como explicación, ¿eh? Por si acaso. Sigamos. La 8. ¿Qué te dicen? Calcular J que es igual a tangente del arco seno, del coseno, del arco coseno de un medio. Ahora, esto de acá también es una propiedad. ¿Ya? Y vamos a copiarla. ¿De dónde? Lo copian, ¿ya? Les voy a señalar la propiedad para que no me digan que no le hemos explicado también. Acá está. Coseno del arco coseno de x, ¿a qué es igual? A x. Pero este x tiene que pertenecer de menos 1 a 1. O sea, para que esta propiedad cumpla, tiene que pertenecer de menos 1 a 1. Por lo tanto, verifico. El coseno de un medio, ¿no? Arco coseno de un medio. Un medio está entre menos 1 y 1, sí. Por lo tanto, esta propiedad va a cumplir. ¿Cuánto vale entonces? Un medio todo esto, según la propiedad. Apunta en la propiedad por si acaso. Entonces, J, ¿qué es igual? Es igual a tangente del arco seno. Y lo que quedó adentro, ¿qué era? Un medio. O sea, sería el arco seno de un medio. Listo, así quedaría. Ahí me pone la propiedad, repito, me pone la propiedad que usé. Bueno, entonces digo, ¿seno de qué ángulo? Me da un medio. Entonces buscas, ¿no? ¿Seno de qué ángulo me da un medio? Sería 30 grados, ¿no? O sea, sería pi sextos, ¿no? O sea, no, estoy confundiendo. Tengo que poner seno de pi sextos, ahora sí. Seno de pi sextos, o sea, ¿cuánto vale el arco seno de un medio? Pi sextos. ¿Cuánto es tangente de 30 grados? O sea, tangente de pi sextos. Sería
raíz 1 sobre raíz de 3 o raíz de 3 sobre 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B de bebé. ¿Ya? He avanzado rápido por el hecho también de que se supone que ustedes saben los ángulos notables, ¿no? O sea, supongo que saben cuánto es el seno de 30, coseno de 30, ¿no? O los triángulos notables de 30, 60, 45, 53, 37. Entonces, esos ángulos notables o ángulos notables son muy útiles, ¿no? Como se han dado cuenta. Bueno chicos, sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante. Chau, chau.